Conrad Fisher, galán, misterioso y melancólico. Pero Chris no coincide. Conrad Fisher, el chico oscuro malote que nunca cambia para varios. Pero yo no coincido. Sí, lo admito. En los primeros episodios de la serie, antes de que supiéramos la historia completa, pensaba, uy, ¿qué le pasa? Ponele un poco de onda, flaco. Deja de dar tantas vueltas. Y después, bueno, el triángulo amoroso entre hermanos me distrajo un poco, pero mirando con atención, está todo súper claro desde el principio. De momento, no hay ningún diagnóstico canónico del personaje, pero todo indicaría que en las primeras 2 temporadas experimentó ansiedad y depresión. Entonces, ¿quién es Conrad? Como espectadores, lo primero que vemos es a un chico mala onda, frío, distante, que fuma, toma alcohol, deja los deportes, da respuestas hirientes a sus seres queridos, te chamulla pero después finge demencia. La verdad, todo esto así, fuera de contexto, suena muy mal. Pero eso no es todo. Ya desde el primer episodio se dice que Conrad no es el mismo desde abril, seguramente por una ruptura amorosa. Hasta Belly le dice, te conozco, algo te pasa. Así que bueno, nosotros recibimos esta información, pero no nos alcanza para armarnos una imagen de Conrad en base a eso porque son solo palabras. Acá es cuando tenemos que prestar atención a los flashbacks, que no son muchos, pero que ilustran mucho mejor su personalidad. Antes de que mencione un ejemplo, quiero que se pongan a pensar en alguno de ustedes y se pregunten si notan estos aires de misterioso, mala onda, I can fix him, no really I can. ¿Pueden decir acá, en este flashback específico, Conrad era un bad boy? A mí lo único negativo que se me ocurre es cuando Laurel menciona que Conrad no quiso decirle a nadie que se había roto el brazo para no molestar. No lo vemos como un flashback, pero es la única actitud no sana que recuerdo de su infancia y que todavía arrastra hasta la actualidad. Pero bueno, no está cargada de maldad. Necesita un poco de terapia nomás. En fin, hablando de los flashbacks posta, muchos incluyen a Conrad explicándole cosas a Belly. Cómo lanzar una pelota, cómo bailar, cómo andar en bicicleta y qué es el infinito. En otro, Conrad es el que le devuelve el muffin a Belly. Y Susana aclara que él era el que intentaba incluirla en todas las actividades con los chicos. Y ahora también tenemos el flashback del unicornio, que es re cookie. Vio que estaba llorando y cambió el tono en el que le estaba hablando para que no se sintiera mal. Y después le compró, o le pidió a sus padres que le compraran, porque bueno, era muy chico, un unicornio. ¡Ah, qué tierno! Y que le comprara el collar del infinito probablemente antes de ir hasta Cousins, basándose en un recuerdo súper específico. No voy a volver a gritar, pero sepan que estoy chillando por dentro. Porque me parece que era un pibe re atento, dulce y cariñoso. Entiendo al 100% por qué Belly se enamoró de él. Más allá de la influencia de Susana, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿cómo Conrad llegó de esto a esto? ¿Qué pasó? El duelo. El maldito duelo. Uno puede transitar un duelo por cualquier tipo de pérdida y no solo por algo físico y permanente como es la muerte. Y no hace falta que la persona fallezca para que ese proceso exista. Saber que el suceso se acerca alcanza y sobra. Y, en el caso de Conrad, el desenmascaramiento del verdadero carácter de su padre también influye un montón. Cuando Conrad escuchó esa discusión en su casa, perdió instantáneamente a su papá y se enteró que pronto iba a dejar de tener la presencia física de su mamá. En su mente era prácticamente huérfano. Y quiero contextualizar esto bien. Estamos hablando de un chico de 17 años que ya vio a su mamá previamente enferma durante su adolescencia y que ahora se entera de que se va a morir. Y encima ella no le quiere decir a nadie para tener un último verano normal. O sea, ¿qué se hace en esta circunstancia? ¿Cómo procesas esto? Sí, lo correcto hubiese sido haberlo charlado con Susana. Pero, ¿se imaginan tener esa conversación? ¿Tener que arrancarla? Expresar en voz alta que un ser querido tiene cáncer o cualquier otra enfermedad complicada es extremadamente difícil al principio. O te pones a llorar o haces de cuenta que eso le está pasando a alguien más y no a vos. It's my mom. Pero acá no solo es hablar de la enfermedad, sino de lo terminal de esta. Cualquier edad me parece joven para perder a tu mamá, pero ¿enterarte de eso a los 17? Nadie debería pasar por eso. Realmente es una mochila muy pesada que puede destruirte. A mí particularmente me molesta cuando se habla de tener un corazón roto y que se piense solo en el amor romántico. Que tus padres se enfermen puede sentirse como que te agujerearon todo el pecho. Con balazos, con puntadas, con todo. Eso es un corazón roto en mis términos.
Es fácil hablar e indicar cuál es el proceder lógico y sano. I'm not ready. Pero estas cosas te noquean y te dejan en el piso. Bah, ni siquiera en el piso, en el subsuelo, en un pozo bien profundo. Y voy a mencionar una cita de uno de mis libros favoritos, Cartas a los Perdidos. We're all united by grief, and somehow divided by the same thing. De alguna manera, todos estamos unidos y separados por el duelo. El duelo puede acercarte a otros, como pasó con Belle y Jeremiah, pero también puede separarte, porque cada uno lo vive de una forma diferente. No hay manual para atravesarlo. Y Conrad, que tiene la tendencia de querer solucionar problemas pero no generarlos, ve a su propio dolor como un estorbo para los demás. Y obvio que esto está mal, pero es que esa mochila hasta está acabando con él mismo. Justamente es por eso que debería pedir ayuda, pero la situación lo agobia. Era difícil hablar del tema. Su mente estaba en una constante batalla. No podía apagar mi cerebro. Sentía que, si hacía una cosa, iba a pasar algo horrible, y, si hacía otra, iba a pasar algo catastrófico. Y luego agrega, fue agotador. Conrad sabía, o se dio cuenta con el pasar de los meses, que Susana quería fingir demencia con el asunto. Pero, ¿saben qué no puede pretender que todo está bien? El cuerpo. Podés engañar a tu mente, podés convencer a tus conocidos, pero tu cuerpo, aunque le des diferentes tipos de drogas, te va a cobrar factura más tarde. El cuerpo no se va a quedar callado mientras lo destruís, mientras tirás todos tus logros a la basura y mientras alejás a todos los que te aman. Y si hicieras todo lo opuesto e intentaras controlar cada uno de los aspectos de tu vida, también implosionarías, porque la vida muchas veces no pide permiso para hacer lo que se le canta. Así que bueno, un poco inevitablemente, Conrad empieza a tener ataques de pánico, dificultad para respirar, palpitaciones, mareos, entumecimientos. A mí particularmente me duele, me hiere, me lastima lo que dice antes de que le agarre su primer ataque de pánico. Me parece una metáfora bastante buena. Está hablando de la madera del barco, pero eso le dura como un milisegundo, porque después pasa a hablar de su propia vida. Everything's looking with that girl. Not good. This isn't looking good either, man. I mean, it just keeps going and going. The whole goddamn thing is infected, and I didn't notice. It's everywhere, and I didn't notice. Whoa! Whoa! Y esto es fundamental para entender el proceso por el cual está pasando Conrad. Su vida entera está infectada. Lo de sus papás no habita en una burbuja aparte, aislada de todo lo demás. Es el núcleo que corrompe todo, que afecta a cada una de las partes de su vida. La primera vez que vi la primera temporada, me molestó un poco que Conrad rechazara a Belly justo cuando todo iba viento en popa, porque encima esto afectó la percepción que ella tenía de él. Sin embargo, cuando volví a ver esta escena antes de que saliera la nueva temporada, creo que la entendí mejor. Todo estaba relativamente bien, hasta que vio la pintura de su mamá. Esto funcionó como un detonador, un recordatorio que suena a «Che, cierto que la vida es un horror y ni vale la pena esforzarse porque nada tiene sentido y todo se acaba». Esperanza, cero. Y, sin eso, ni siquiera le ves el sentido a comenzar una relación. Cuando Belly le pide que sea honesto, él dice que no puede, no un no quiero. Recién cuando todos se enteran de lo de Susana es que siente que puede, porque le sacaron una mochila de encima, y porque la mamá prometió hacer el tratamiento. Le volvió la esperanza. Y todo estuvo bien, hasta que la perdió de nuevo. Y como sabe lo feo que es no tenerla, le daba cosa sacársela a Belly. Mi humilde opinión es que Conrad no hizo esas cosas a propósito. La situación simplemente lo excedió. Intentó explicarle lo de los medicamentos a Belly, y le dijo que sentía que la estaba decepcionando, pero ella no entendió de dónde venía su comportamiento. Quizás era lo correcto cortar, pero no por falta de amor, sino por falta de terapia. Vivieron algo muy feo a una corta edad. Es normal que no sepan qué hacer. Y otra humilde opinión que tengo es que uno puede intentar hablar, pero del otro lado tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. Incluso sería ideal generar un ambiente en el que la persona se sienta cómoda para hablar. O sea, primero hay que procesar la información y lo que ésta te genera, después decidir qué es lo que querés hacer o lo que más te conviene, y recién ahí buscar a alguien que te haga sentir cómodo, te escuche y no te juzgue. Conrad capaz quería contarle a Belly en el primer episodio, porque ella hizo muy bien y le preguntó, pero lo interrumpieron. Y después Laurel hizo muy bien en preguntarle también, pero se apuró y sacó sus propias conclusiones. Tan cerca y tan lejos a la vez. Y acá es cuando aparece Cleveland, bajado del cielo como una persona ajena a todo este lío, dispuesta a prestar atención, preguntar, escuchar, no juzgar y dar consejos. God bless this man. I feel like maybe if I just keep it inside, you know,
Maybe that's what keeps her alive. You're afraid to step on a crack. You're afraid that you'll be the one to make it real. This isn't something you can control. This is happening whether you say it out loud or not. Hey, Conrad, it's not on you. ¿Y vieron que acá Conrad habla de querer tener algún tipo de control sobre la realidad de la situación al no ponerle palabras en voz alta? Bueno, en la sesión de terapia de la tercera temporada menciona esto del control. Es que es muy difícil simplemente aceptar que esta piña que te está golpeando en la cara no va a dejar de pasar por mucho que llores, te quejes o intentes hacer al respecto. Hay que procesar de alguna manera que la vida es así a veces. Y bueno, el mayor pecado de Conrad en la segunda temporada fue no saber procesar la muerte de su madre. ¿Ustedes entienden que Belly le cortó el 1 de abril y que Susana falleció el 14? ¿Y que la segunda temporada transcurre en menos de una semana a fines de mayo o principios de junio? Tipo, todo estaba fresquísimo. No había chances de que el chabón estuviera bien mentalmente tan pronto. De hecho, nadie está bien. Pero es el único que piensa, quiero, pero no sé si debería. Creo que ahí está la clave. Nadie debería, chicos. Procesen esta pérdida solteros. Aguanten un cacho, no se precipiten. Tomen con pinzas las palabras dichas durante un funeral. Que una muerte deje de doler lleva mucho tiempo. El camino no es lineal. Un día te levantás y todo está bien, pero una cosita minúscula te trae un recuerdo y terminás llorando desconsoladamente toda la noche. Y como a mí me crió este triángulo amoroso, voy a citar esta escena en donde Caroline se piensa que el funeral de su mamá va a ser el día más difícil de su vida. Pero Damon le explica que no, porque ese día todos están atentos, te dan abrazos, te llaman. No, el peor día es la semana que viene, en un mes, en un año. Cuando todavía te duela, pero los demás se hayan olvidado, porque los demás no van a estar pensando todos los días en tu mamá. No todos entienden que, a veces, solo hace falta sentarse junto a la otra persona en ese pozo, como cuando Bailey se cayó y Conrad se acostó a su lado. No hace falta sacarlos de ese pozo. Simplemente hay que acompañarlos. Eventualmente, uno aprende a vivir con esa pérdida. No siempre va a doler tanto. En algún momento, mejora. Y otra cita que me gustaría mencionar de Cartas a los Perdidos es: One day isn't your whole life. A day is just a day. Un día no es toda tu vida. Un día es solo un día. Conrad se machaca mucho por todo lo que hizo o no se atrevió a hacer. No se siente suficiente. Sí, tenía muchas cosas en las que trabajar, pero ese no es él realmente. Un día o una etapa oscura y de crisis no tienen por qué definir toda su existencia. Ese agujero negro que lo tuvo atrapado por tanto tiempo no tiene que tenerlo de rehén para siempre. Y no es que nosotros los espectadores tenemos que justificar y aplaudirle cada cosa que hace, porque Conrad ha metido la pata, especialmente cuando mostraba un aparente cambio de opinión. Pero no es lo mismo hacerlo de pura maldad a hacerlo porque estás atravesando el peor momento de tu vida. Y bueno, creo que eso es todo. La vida es difícil a veces. Le mando un abrazo a todos los que están pasando por un momento complicado y espero que pase pronto. Acá decidí analizar cómo Conrad vive el duelo, pero cada personaje lo experimenta diferente. Jeremiah intenta poner buena cara, Belly está triste, Steven homenajea a Susana, a Laurel le cuesta hablar de ella. Como dije antes, no hay un manual para estas cosas. Si les gustó este video, el más parecido que tengo hasta ahora es este de Maxton Hall, porque siempre se puede analizar la salud mental de los personajes de una serie adolescente. En un futuro también me gustaría hacer un video sobre el duelo de Max de Stranger Things, porque en su momento la 4ª temporada me emocionó muchísimo. Pero bueno, primero tiene que terminar el verano en que me puse a analizar cada detalle de una serie que no fue hecha para gente de mi edad. Adiós.